Me gustaría que me comenten, ya sabemos que acá pues tenemos varios oficios. ¿Quiénes son traiboleros, colegas? Son varios. Melamineros, también. Vidrieros, también, de todo. Ok, excelente. ¿Cuál es la idea con estos nuevos materiales? Porque ya yo lo había visto, quizás ustedes también lo habían visto en algunas tiendas, por ejemplo en las tiendas del ProMart, hace algunos años, pero no le había tomado mucha importancia. No me había llamado mucho la atención porque no me había explicado a alguien todos los beneficios o todo lo que se podría hacer. Entonces, pues, no le tomé la suficiente importancia. Pero teníamos el problema juntos, yo y con todo el equipo, ¿no? Con todos los chicos del equipo con los que trabajamos, que somos 15 aproximadamente, de que hacíamos la parte del drywall, colocábamos las placas de yeso interiormente, las RH, las RF o las planchas estándar, pero ahí nomás quedaba nuestro trabajo. A lo mejor ustedes también pintan o empastan, ¿no? Pero en nuestro caso, por ejemplo, no dominamos lo que es pintura o empastado, y los clientes nos pedían para hacer con todo y acabado finales. Nos dicen muchas veces, yo quiero tener mi proyecto o bien terminado o bien casi terminado, ¿no? O como para pasarme a vivir. Y pues nosotros decíamos, hacemos lo que es drywall y ahí nomás, ¿no? Y llame a su pintor, llame a su enchapador. Después, cuando entendimos mucho más a profundidad que con estas placas, ya salíamos con acabado y todo. O sea, hacíamos la estructura, planchábamos con la plancha simplísima y ya se podía usar. Es ahí donde tomé conciencia de que debería de evaluarlo un poco más, debería de considerar este producto para ingresarlo a nuestros servicios, pues no a lo que nosotros hacemos. Y aparte que es como una ventaja, con nosotros ofrecerle al cliente algo nuevo, algo innovador, algo que no se ha visto mucho y no lo de siempre, ¿no? Si haces drywall, puedes decirle, no te ofrezco este servicio, pero también hay estas planchas y tienes diseños. Entonces al cliente le das un catálogo o le das muestras y el cliente se emociona. Inclusive las fotos que él mira, te dice, mira, qué bonito, así me va a quedar. Si me va a quedar así, entonces pues te acepto el trabajo. Entonces es como una ventaja competitiva para ustedes, es una habilidad más, es algo más que pueden ofrecer y se pueden diferenciar de su competencia. Ahora, vamos entrando en materia. ¿Qué es la placa simplísima? Es placa de fibrocemento simplísima. Se trata de hacer dos trabajos en uno, construir y decorar al mismo tiempo. Y el material no es panel de yeso, no hay que confundirlo. No es, por ejemplo, los paneles que son bastante conocidos, los paneles de PVC, tampoco es sintético. Hay materiales, por ejemplo, que ya vienen con acabado final, que lo compramos, ¿no? en estos mercados, que son solo para pegar, pero son muy simples. O sea que si hay un incendio, es mucho riesgo. Pueden haber ahí accidentes o propaga el fuego. La idea está en que retrase el fuego en el caso de que haya incendios. Entonces, este material, al ser placa de fibrocemento, no se incendia. Aparte que ya muchos de nosotros sabemos trabajar las placas de fibrocemento, ¿no es cierto? Los que hacemos drywall ya sabemos instalar la placa de fibrocemento de 6, de 8, de 10 milímetros. Ahora, la placa simplísima, las medidas generales tenemos es de 1,20 por 2,40 de alto. Ahí hay una diferencia para no confundirse y tenemos que tenerlo bastante claro para explicar al cliente y para hacer la instalación, para hacer la modulación. La placa normal de yeso de fibrocemento, ¿la medida cuál es? 1,22 por 2,40, todo el mundo lo sabe, ¿no? 1,22 por 2,44 y hay de diferentes espesores. En este caso es 1,20 por 2,40. Esa parte hay que tenerlo bastante claro. Tu modulación va a ser diferente. Vas a ir o bien cada 40 centímetros, 40 exacto, no 40.5, no 40.7, sino 40 exacto, para que te llegue a 1,20. 1,22 por 2,44, espesor 6 milímetros. Esas son las medidas estándares. Beneficios y bondades principales de la placa simplísima. A tus clientes deberías de tenerlo memorizado, esta parte deberías de tenerlo bastante claro, que de una sola pasada el cliente debería de entender cuáles son sus beneficios, ¿no? Por ejemplo, que es de larga duración. Hay gente que tiene la creencia de que te dura poco, o te dicen son las casas descartables, ¿no? O las casas de los chanchitos. Entonces hay que tenerlo claro que por ser fibrocemento te va a durar más de 30, 40 años. Es resistente a la humedad y es resistente al agua. Le hemos puesto estos dos guiones por separado porque una cosa es que sea resistente a la humedad, por ejemplo como las planchas RH, que se coloca en zonas húmedas como lavanderías, cocinas, pero encima va un revestimiento, ¿no es cierto? Una cerámica.
Ahora, la ventaja adicional que tiene esta placa, que es también resistente al agua, o sea que lo puedes colocar directamente en duchas. Quiere decir de que tú puedes entrar a bañarte bien feliz en la mañana, ¿no? Temprano, abrir tu regadera y te va a resistir el agua. Y ahorita les vamos a explicar por qué. ¿Qué más? Viene sellado por sus 6 lados. Ese es el porqué, básicamente. Viene sellado tanto por la parte de adelante, por la parte de atrás, van 2 lados. Por el lado de allá, por el lado de acá, van 4 lados, por la parte de arriba y por la parte de abajo van 6 lados, ¿no es cierto? Vienen sellados sus 6 lados para que no se entre el agua por ahí. Encima de la plancha tiene un sellado especial que se llama coating. Es muy importante, grábense esa palabra. Es un sellado llamado coating, ¿ok? Así como el base coat que hemos estado viendo por ahí. Entonces, encima de esa plancha viene con ese coating. Es como, digamos, como un laqueado o como un barnizado, que si le cae el agua directamente no va a ingresar. Es por eso que es resistente al agua. Y el diseño, porque hay bastantes diseños, hay diseños de madera, hay diseños rústicos, hay diseños tipo cerámico, los cerámicos antiguos, los modelos vintage, por ejemplo, las cerámicas españolas que ahora se están poniendo nuevamente de moda. Si consultas ahí con arquitectos, ellos te van a decir, ¿no? De que esos cerámicos que se utilizaban hace 60, 80 años, otra vez están regresando a ponerse de moda y a la gente le gusta. Y tú tienes que darle a la gente pues lo que quiere, ¿no? Lo que le gusta. Entonces, le decía, es una placa de fibrocemento, encima va impreso directamente el diseño. Es resistente al fuego, ya les expliqué. Con Simplísimo buscamos decorar y o construir con el mismo producto. Mayor resistencia a los golpes, impactos y a quebrarse. No sé si vieron el vídeo el otro día de que pusimos acá, ¿no? Una baldosa de cerámica y acá un cuadrado de placa de Simplísima, lo botamos al piso y el cerámico se quebró y la placa de fibrocemento no se hizo nada, ¿no? Es lo mismo que cuando tú estás instalando tu cerámico, si se te cae o lo estás transportando y si se te cae, el cerámico se va a quebrar. En cambio, la placa de fibrocemento no se va a romper, es mucho más resistente. Claro que si le metes un combazo directamente, pues se va a romper. Entonces, resiste los golpes, impactos y es mucho más resistente a quebrarse. Uso en interiores y en exteriores semi expuestos. Y es muy fácil de instalar y limpiar. En todos los interiores, en todos los ambientes interiores, puedes aplicarlo. En baños, dormitorios, cocinas, salas, oficinas, duchas, terrazas. Y en exteriores, en lugares semi expuestos. ¿Qué quiere decir esto? Semi expuestos. Por ejemplo, una terraza que esté techado con un techo sol y sombra, un techito de policarbonato, y en esa terraza lo puedes utilizar. Miren, si se fijan en esta primera foto, ahí se ha instalado Simplísima para el exterior, pero tiene un alero bastante grande. ¿Sí lo pueden ver ahí? Tiene un alero grande. Ya, entonces, ahí tenemos la imagen. Tiene que tener unos aleros grandes y ahí sí lo puedes instalar también en exteriores. Por eso que dice exteriores semi expuestos. Esta plancha viene de Chile, porque en Chile ya se utiliza muchísimo esto. En todas las ferreterías grandes encuentras la plancha Simplísima. Acá la Justa lo podemos conseguir, ¿no? Sí, que pueden encontrar en Promar, Mavexa y pronto en otras tiendas, ¿no? La modulación. En este caso hay una variación, ¿no? De 4 centímetros si es que lo medimos a lo largo, ¿ok? Entonces, y normalmente lo colocamos las planchas paradas. Generalmente le vamos a colocar las planchas paradas, las placas Simplísimas. Entonces, si colocas tu modulación cada 40 centímetros, que te queda unos 20, ¿no? Y si colocas la otra plancha de yeso, ya te va a sobrar 2 centímetros de placa de yeso. O si le colocas hecha, te va a sobrar 4 centímetros. Ahí la recomendación, pues lo que puedes hacer es cortar el panel de yeso. Le cortas esos 4 centímetros. Va a haber un pequeño desperdicio, pero es necesario, ¿no? O bien le puedes cortar el panel de yeso o le colocas un parante más. Un parante más, va a ir los parantes casi juntos, pero tienes esas dos alternativas. Más barato te va a convenir cortar el panel de yeso, ¿no? Ahora, es de larga duración porque, como le decía, es tecnología fibrocemento. La tecnología de fibrocemento está diseñada para que sea de larga duración, que dure mucho más de 30 a 40 años. No es, digamos, descartable, que te dura unos 10, 15 años. La perfilería es liviana y es pesada, ¿no? O de 0.45, 0.90 y hay más espesores. Entonces, antes de que se me pase esto, si vas a utilizar perfilería liviana, vamos a poner si son divisiones, entonces utilizas los tornillos punta fina. Y si es perfilería de 0.90 a más, los tornillos punta broca, ¿no?
Tres formas como vamos a instalar las placas simplísimas. La primera, digamos que es también la más económica, es a base de tornillos. Tornillos punta broca o punta fina según tu estructura. La segunda es con pegamento cerámico, más conocido como blanco flexible. Eso es los enchapadores, los maestros albañiles trabajan toda la vida ya con ese tipo de pegamento, ¿no es cierto? Y la tercera con pegamento de poliuretano de alta adherencia o de alto agarre. Y eso no es muy conocida y nos vamos a expandir un poquito más explicando sobre este último método, porque los dos anteriores son más conocidos y más simples. ¿Sobre qué superficies se puede instalar? Sobre perfiles de acero galvanizado para los drywalleros, perfiles livianos o perfiles pesados. Sobre estructuras metálicas también. Los tubos de acero galvanizado, los fierros normales que conocemos, igual se puede utilizar. Para eso sí tienes que utilizar los tornillos punta broca, ¿no es cierto? ¿Ok? Después está sobre paredes de paneles de yeso o placas de fibrocemento. Vamos a poner, si tienes una pared ya construida, una pared antigua, o puede ser nueva, pero todavía no está revestida, ya sea de drywall, panel de yeso, RF, RH estándar, o placa de fibrocemento. Encima le puedes mandar directamente. En el caso de que quieras, o el cliente quiera ahorrarse ya el enchapado, ¿no? Ya no quiere enchapar, ya no quiera empastar y pintar, entonces le puede mandar la simplísima directo. Sobre paredes de cemento o concreto, porque una cosa es una pared de ladrillo, y otra, por ejemplo, una casa que tenga placas de concreto súper anchas, igual le puedes colocar encima. Sobre paredes de ladrillos, cinta rajeada, y sobre cerámicos o porcelanatos antiguos, sobre estructura de madera. Para los carpinteros, una división, vamos a poner, no lo hiciste con perfiles de acero galvanizado, tiene listones de madera ahí, entonces lo puedes colocar encima de esa estructura de madera. Ahí sí tiene que ser sí o sí con los tornillos punta broca, punta fina. Fina, claro, exactamente, no puede ser punta broca. Fijación con tornillos. La fijación con tornillos. Tenemos que cortar la plancha, ya todos conocemos, con la moladora o con el esmeril. Tratamos de cortar con la guarda, le sacamos la guarda para ver la línea, ¿no? Pero ustedes si pueden utilizar la guarda, pues mucho mejor, porque así debería ser. Y después tienes que colocarle una base en la parte de abajo, igual como los paneles de yeso, igual que una pared de drywall. Le colocas abajo una planchita o un separador de 1 centímetro o 6 milímetros, nosotros le colocamos, pero su ficha técnica manda 1 centímetro, ¿no? Esa es en la base. Luego atornillas directamente a la estructura. Ese es el primer método. En este caso, el proyecto que hemos hecho del fondo, hemos utilizado los perfiles livianos. Eso quiere decir que usamos los tornillos punta fina. Ahora, aún así, miren, nosotros acá hemos necesitado avellanar. Inclusive compramos los tornillos autoavellanantes, que nos critican muchísimo por ahí, ¿por qué no usamos los tornillos autoavellanantes? Compramos eso, pero sí te deja un poquito de rebaba afuera y tienes que estar limpiando así. En cambio, si tú avellanas con la misma máquina, con el mismo atornillador, te queda más preciso y encima ya le puedes colocar un embellecedor, un tapatornillos o un sticker. Las pegatinas que normalmente utilizamos en melamine, para los lamineros que lo conocen ellos, o tapatornillos exactamente. Hay dos, ¿no? Están los tapatornillos de PVC y están los stickers, pues son dos, ¿ok? Están los tornillos de PVC que te botan medio milímetro aproximadamente y están los stickers o las pegatinas. Cualquiera de los dos, depende de tus gustos o depende del gusto del cliente. Por ejemplo, nosotros, toda esa fachada la hemos utilizado con stickers o con las pegatinas. Primero, en una parte le pusimos los tapatornillos y pues al cliente no le terminó de convencer, no le terminó de gustar. Entonces lo que hicimos es, porque se notaba un poco más de lejos, sacamos esos tapatornillos de PVC y le colocamos las pegatinas. En una ducha sí no le puedes colocar eso, porque ahí sí se te va a meter el agua, igual por el tapatornillos también se te va a meter el agua, salvo que selles primero. O sea, si le colocas el tornillo y encima le colocas una silicona neutra o cola también, entonces ahí se le puedes colocar el sticker directamente porque ya está sellado. Entonces, le mandas el tornillo, autoavellanas, el tapatornillo de PVC o las pegatinas, cualquiera de los dos. Bien, por norma o lo ideal es que tiene que llevar toda placa de fibrocemento o todo panel cementicio junta de dilatación, ¿no es cierto? Junta de control. Y tampoco no se te ocurra masillarlo encima. Si lo masillas encima se te va a rajar. Es por eso que en la unión tiene que ir un sellador elastomérico, un sellador elastómero, ¿no? Más conocido como Sikaflex. Ideal o lo más recomendable es que sí se deje la junta de dilatación 2 milímetros.
2 milímetros, 2 milímetros es, digamos, lo que nos manda su ficha técnica. Ahora, ¿por qué no 6 milímetros? Porque en la placa de fibrocemento normalmente nos dicen, no, le vas a dejar la junta de fibrocemento el mismo espesor que la plancha, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa de que la plancha es simplísima? Al ser sellado por los 6 lados, la dilatación es mucho menor. Porque la placa de fibrocemento, como viene en crudo, no viene sellado, es ahí donde le entra la humedad y se expande y cambia de tamaño, ¿no? Pero la placa simplísima, al venir sellado por todos los lados, la dilatación es mucho menor. Todo material se dilata, desde luego. Y es ahí donde la ficha técnica te manda 2 milímetros de espesor. Ahora, para facilitar el trabajo, lo que nosotros hacemos, utilizamos, porque primero, en esas fachadas, por ejemplo, se ve un poquito las juntas, porque utilizamos primero en las uniones los tornillos, ¿no? Normalmente le mandamos un tornillo de 6 por 1, nos facilita para colocar ya para dejar esa junta, pero no te va a quedar tan estético. Ahora, en las uniones, si se fijan, en esta base de acá, hemos utilizado lo que los enchapadores utilizan, las crucetas. Te compras eso de 2 milímetros y lo vas a colocar en la base, por ejemplo acá también, en la base lo hemos puesto, en las 4 esquinas donde se unen las planchas también. Ahora, no puedes colocar la plancha enladrillado o trabado. No lo puedes poner trabado, ni si te ocurre hacer eso. Tiene que ir alineado todo, todas las uniones alineadas. Pero te apoyas de esos separadores. La fijación con tornillos para ir terminando, para pasar a la fijación con el pegamento blanco flexible. Fijación con pegamento de alto agarre. Con este tipo de pegamento no se te van a ver los tornillos, ni siquiera vas a utilizar tornillos. Utilizas nada más los tornillos para hacer la estructura, pero para la fijación de las planchas todo lo vas a hacer a base del pegamento de poliuretano. Eso es cuando no quieres que se te vean los tornillos. Entonces, fácil, lo que vas a hacer primero, limpiar los perfiles con alcohol isopropílico. Eso es muy importante. Los parantes normalmente cuando vienen de fábrica vienen un poco aceitosos, con grasa. No lo puedes colocar el pegamento directamente encima. Tienes que limpiarlo con trapo industrial o cualquier trapo y el alcohol isopropílico. ¿Por qué no el alcohol normal? Porque el alcohol normal tiene una buena cantidad de agua y va a demorar más en evaporarse. En cambio, el alcohol isopropílico es 100% alcohol y se te evapora bastante rápido. Y eso hace que te limpie los parantes y encima ya le vas a colocar pegamento de poliuretano de alta adherencia. ¿Por qué de alta adherencia? ¿Y por qué no le colocamos el Sikaflex, ¿no? El 11FC que normalmente conocemos? Porque el Sikaflex 11FC demora en fraguar o en agarrar al 100%. En cambio, necesitamos un pegamento de tal forma que tú pongas los cordones, apliques la plancha y lo dejes ahí. Porque si no tienes que estar ahí agarrado a tu pared una media hora, ¿no? Entonces, es ahí donde aplicamos el pegamento de alta adherencia o de alta agarre. Quiere decir que este pegamento, una vez que pegue la plancha, ahí queda. No se te va a caer la plancha, porque es una plancha de 240 de alto. No se te va a abrir tampoco. Pues vamos a poner, si colocas una silicona normal, demora más en secar, y si lo dejas, se te va a caer. En cambio, el Sikaflex 118 es de alta adherencia, no el 11FC. Sikaflex 118 de alta adherencia o de alto agarre, ¿no? Con esto también, por ejemplo, puedes utilizar sobre estructura metálica. Ya no necesitas atornillar, sino sobre una estructura metálica. Para que le apliques puedes utilizar dos formas. Una, el aplicador normal de silicona. Te puedes comprar una pistola calafatera, ¿no? Ahora, uno de los puntos de este pegamento es que es más duro porque es más denso el material. Entonces, para que le apliques con el aplicador normal, se te va a hacer un poco más trabajoso. Estos dos métodos. Ahora, punto muy importante, que en las conexiones de agua y desagüe, para que salgan los tubos de 1 pulgada de agua, de 2 pulgadas de desagüe, o para las cajas de tomacorrientes, lo que vas a hacer es cortar con esmeril normal y sellarlo con cola de carpintero o cola fría. Es una cola simple que compras en la ferretería, utilizas para sellar en todos los cortes que has hecho. Si es que vas a cortar algo para una puerta, para una ventana, séllalo con una brocha normal, con cualquier brocha, lo sellas. No lo dejes así nomás porque se te va a meter la humedad o el agua por ahí. Ese es el método con el pegamento de poliuretano. Y el otro método es
la instalación con pegamento cerámico o blanco flexible. Digamos que este es el segundo método más económico. Con el pegamento blanco flexible te va a salir un poquito más el precio, exactamente va a salir 17 soles más el metro cuadrado, más o menos, si sacas tu cuenta. Esto te rinde en promedio el Sikaflex 118 para una plancha o unos 3/4 de tubo. 3/4, casi un tubo entero te rinde para una plancha de Simplísima, o sea 3.8 metros cuadrados. Aproximadamente te sale un costo de 17 soles el metro cuadrado. Ahora, con el pegamento blanco flexible es muy simple, pues haces la preparación con este pegamento en el balde, mezclas con el taladro y le aplicas con una llana. El promedio te va a salir 3 líneas por plancha parada. Una línea al extremo, no tan al extremo, tienes que dejar aproximadamente unos 5 centímetros, otra línea al medio y otra línea al otro extremo. Y le aplicas la plancha encima. Y en las uniones le vas a aplicar silicona transparente o silicona neutra. Tiene que ser. ¿Por qué neutra? Porque si no es neutra, puede crear hongos. Es por eso que es muy importante que tienes que pedir en la ferretería silicona neutra, transparente. Y si quieres una marca específica, entonces pues pide el Sikacristal 112. ¿Por qué tiene que ser transparente? Porque si le mandas una de color, te va a manchar a los costados. Vamos a poner, hay gente que me decía, ¿por qué no le mandas el Sikaflex 11 FC? ¿No? Porque si mandas la línea, se te mancha a los lados, o se te va a ver una línea gris o una línea blanca, ¿no? Salvo que le coloques las cintas, pero es más trabajoso. Entonces, con el pegamento, con la silicona transparente, le pasas una pasada, limpia los costados y te queda.